Beric le dio a Daniel una mirada fría antes de alejarse. El príncipe se alejó, pero Arya pudo sentir el peso de sus palabras. Daniel juntó bien las manos. Eso fue divertido, ahora pongámonos a trabajar. Ara parpadeó. Trabajo. Daniel sonrió. Pensaste que te iba a dejar sentarte sintiendo. Lo siento por ti mismo. Si quieres demostrar que están equivocados, necesitamos entrenar a Arya. Dudó de que nunca antes hubiera sido entrenada, no en serio, la mayor parte de la realeza. Los instructores la habían ignorado y ella nunca había sido lo suficientemente fuerte como para competir con sus hermanos, pero Daniel estaba mirando. Ella, con total confianza, enderezó los hombros bien. Lección de la primera carta. Daniel la llevó a los campos de entrenamiento detrás del palacio. Era tarde y las estrellas sobre vela brillaban como pequeños cristales. La mayoría de los guerreros ya se habían ido a pasar la noche. Dejando el campo vacío, Ara se paró en medio de la arena mirando mientras Daniel colocó un pequeño bastón de madera en sus manos. Era liviano, mucho más pequeño que las enormes armas que usaban sus hermanos. No es lo más fuerte que dijo Daniel, así que no pelearemos como el Arya más fuerte. Frunció el ceño entonces cuando Daniel tomó su propio bastón y lo giró una vez en sus manos. Luchamos de manera inteligente. Se lanzó hacia adelante. De repente, su bastón se movió rápido. Arya gritó y apenas logró levantar su arma en defensa. La fuerza del impacto casi la derriba. Daniel retrocedió demasiado lento. Araskayed, no me advertiste. Daniel sonrió tampoco. Tus enemigos. Ella apretó los dientes agarrando el bastón más fuerte de nuevo. Daniel atacó una vez más y esta vez bloqueó más rápido, aún tembloroso, aún débil. Pero más rápido. Entrenaron durante más de una hora. Daniel le mostró cómo usar la velocidad. En lugar de fuerza para esquivar, en lugar de recibir golpes directos para pensar antes de que ella. Ara se movió, tropezó muchas veces, pero cada vez se volvió a levantar. Al final de la sesión ella estaba exhausta, el sudor goteaba por su frente y sus brazos pero por primera vez en su vida sintió que estaba mejorando. Daniel le dio una palmada en el hombro. No está mal. Princesa, haremos esto de nuevo mañana. Arya respiró hondo y asintió con la cabeza. Mañana, cuando salieron de los campos de entrenamiento, ya no se sintió como el débil cabello olvidado por primera vez. ¿Ves que sintió que tenía una oportunidad? A la mañana siguiente, el sol de Belmoran se elevó alto sobre el palacio proyectando luz dorada a través de los campos de entrenamiento. Princesa Ara se paró en el centro agarrando el bastón de madera que Daniel le había dado en los brazos, todavía del entrenamiento de anoche. Pero ella se negó a mostrar debilidad. Daniel dio vueltas a su alrededor con un pensamiento pensativo. Expresión. Está bien, veamos que recuerdas a Takame. Ara dudó, pero eres más fuerte. Daniel sonrió. Tal vez, pero la fuerza no lo es todo. Tomando una respiración profunda, Ara apretó su agarre y giró su bastón hacia él. Daniel esquivó sin esfuerzo. Ella lo intentó de nuevo, esta vez más rápido, pero el Cid caminó como si no fuera nada. Te balanceas a ciegas, dijo, piensa antes. Te mueves, usa tu tamaño a tu favor. Eres más pequeño y ligero que tú. Hermanos, eso significa que eres más rápido significa que puedes atacar antes que ellos. Arya frunció el ceño. Nadie le había dicho eso antes. Siempre la comparaban con los otros, demasiado débiles, demasiado pequeños, pero Daniel no lo vio como una debilidad que ella exhaló. Y lo intentó de nuevo, esta vez esperando el momento adecuado. Cuando Daniel cambió su peso ligeramente hacia un lado, ella golpeó bajo apuntando a que sus piernas golpearan la madera. El bastón se golpeó la espinilla. Daniel gruñó y dio un paso atrás, luego sonrió. Ahora eso es más como si los ojos de Ara se abrieran de par en par. De hecho te golpeé, asintió con la cabeza. Sí, y sí. Si hubiera sido una pelea real, habrías tenido la oportunidad de asestar un segundo golpe, nunca parar después de un área de ataque. Enderezó los hombros por primera vez, sintió que no le estaba fallando un lección de fortaleza. A medida que continuaban, Daniel comenzó a enseñarle más que solo peleando. No necesitas poderes telepáticos para ganar, él le dijo que necesitas la estrategia que necesitas. Pensar como una Arya humana. Inclinó la cabeza. ¿A qué te refieres con que? Daniel sonrió. Los humanos no somos la especie más fuerte que existe, tampoco somos los más rápidos, pero sobrevivimos porque pensamos de manera diferente. Usamos la creatividad, el trabajo en equipo y la imprevisibilidad, encontramos formas de ganar. Incluso cuando las probabilidades están en contra de nosotros. Arya consideró sus palabras que ella siempre había sido. Le enseñó que esa fuerza y poder eran lo que importaba, pero Daniel tenía una forma diferente de ver las cosas. Tal vez ella podría. Aprende a luchar como un humano contra un visitante no deseado, al igual que su sesión de entrenamiento. Terminó. Una voz aguda resonó en los campos de entrenamiento. Bueno, mira él. La princesita jugando con su mascota humana. Ara apretó el bastón.
Se volvió para ver al príncipe Keller acercándose a sus ojos dorados llenos de diversión. Dos de sus amigos guerreros. Se paró detrás de él sonriendo. Daniel suspiró. Oh, genial, ¿eres tú de nuevo? Kaylor ignoró. El entrenando con un débil no te hará fuerte. Ara miró a Daniel y... Entrenando con un humano que es patético. Ara apretó los puños que tenía. Escuché estos insultos antes, pero esta vez ella no estaba sola. Daniel se cruzó de brazos. No pudo evitar sentir una creciente sensación de inquietud. No tenía idea de quién era este humano o si era amigo o enemiga con la que Lilith nunca había interactuado con humanos antes y todo lo que sabía. Sobre ellos se transmitían rumores distantes entre las estrellas. Algunos decían que los humanos eran violentos e impredecibles. Mientras que otros afirmaron que eran exploradores pacíficos, ninguna de las historias parecía responder a la pregunta de qué hacer ahora. Antes de que pudiera decidirse, el silencioso sonido de pasos resonó detrás de su rosa ser, sus afiladas orejas atraparon él. Inconfundibles gruñidos de los CFT habían seguido su olor desde la cueva y ahora se estaban acercando. El ruido escalofriante de sus enormes patas raspando contra el suelo rocoso le provocó un escalofrío. Spain había demasiados de ellos para escapar y ella sabía que solo tenía momentos. Antes de que estuvieran sobre ella, su mirada volvió al humano en el barco naufragado. Si él iba a ayudarla, había. Para estar ahora con una explosión de energía, se precipitó hacia adelante lanzándose hacia el barco. Escotilla y agachándose para evitar ser vista, no sabía si el humano se daría cuenta de ella, pero tuvo que tomar una oportunidad. Dentro del aire olía a metal y humo y al zumbido bajo de la nave. Los sistemas de enfriamiento eran casi ensordecedores. El hombre adentro estaba trabajando para quitar algo del panel de control de daños. Al principio, él no pareció darse cuenta de ella. Gazir lo bañó tratando de averiguarlo. ¿Qué hacer a continuación? Pero el sonido de las IES se hizo más fuerte cuanto más cerca podía sentir su presencia, como una tormenta rodando lista para destruir todo a su paso. Con un respirando hondo ella habló, su voz temblando. Por favor, ella dijo en un idioma. Ella nunca había hablado con nadie antes. Tienes que ayudarme, los IES están llegando. El hombre congeló sus ojos parpadeando en reconocimiento mientras se volvía hacia ella. El casco reflejaba la luz de los restos ocultando su expresión, pero el señor podía ver la forma en que su cuerpo se tensaba. Debe haber entendido la urgencia en su voz. Quédate quieto, dijo su voz. Amortiguado a través del casco, pero su tono firme. No te dejaré atrás. Era. Observó con incredulidad cómo el humano se movía rápidamente hacia un compartimento en la parte trasera del barco. Claramente no estaba asustado a pesar de que los CFT estaban a solo unos momentos de distancia. Agarró un dispositivo extraño y lo ató a su traje, moviéndose con confianza la escotilla del barco. De repente disparó un golpe sellándolos a ambos dentro de cera. Gaseado, el interior de la nave se sintió repentinamente más pequeño, el aire más espeso, como si las paredes mismas se cerraban a su alrededor. Ella podía escuchar los pesados pasos de los IES justo afuera de su gruñidos, enviando temblores por el pasillo, pero en lugar de correr, el hombre humano presionó con calma los botones de un panel y habló con un comunicador. Su voz era baja y constante, casi como si estuviera teniendo una conversación informal. Participar en sistemas de emergencia, bloquear todas las puertas externas. Huyó él. Dijo que el zumbido del motor del barco cambió y ese sintió un repentino e inesperado movimiento. El barco levantó ligeramente del suelo, sus propulsores activándose con un rugido bajo el suelo debajo de ellos. Retumbó mientras las crestas cargaban hacia adelante su cuerpos masivos chocando contra el exterior del barco. Casera se estremeció, pero el barco mantuvo firme. El impacto, absorbido por su casco reforzado, se volvió hacia el humano, que ahora estaba sentado en una estación de control, sus manos moviéndose rápidamente a través de las pantallas. Su casco permaneció puesto, pero el enfoque estaba completamente en la tarea en cuestión. No pudo evitar sentir una sensación de asombro ante este humano a pesar del peligro. Afuera permaneció tranquilo y sereno, estaba decidido a mantenerla a salvo. Ella se acercó, más curiosidad ardiendo en sus ojos. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?, ella preguntó. Su voz más tranquila ahora, casi asombrada. El humano la miró por un breve momento. Luego miró hacia atrás a los controles. A los que me enfrenté peor que esto, dijo con un toque de la sonrisa en su voz. Los humanos no se rinden, no sin luchar. Sera sintió algo se agita dentro de ella, algo que no había sentido antes. Espero que el humano no verla como débil. No la trató como si fuera una carga, sino que la vio como alguien por quien valiera la pena luchar. Ella nunca había conocido este tipo de creencia, ni de su propia gente y ciertamente no de las crestas. A medida que el barco ascendía lentamente, los gruñidos de la cresta se desvanecieron en la distancia. La nave atravesó la atmósfera dejando la superficie del planeta muy por detrás.
Sura sintió que su cuerpo se relajaba por primera vez. Tiempo en días ella estaba a salvo por ahora gracias Dera dijo en voz baja mirando él. Humana que le había salvado la vida, no sé qué decir, pensé que iba a morir allí. El humano quitó su casco revelando un rostro que parecía amable, pero desgastado como si hubiera visto muchos desafíos. Se le sonrió sus ojos cálidos, no necesitas decir nada a él. Respondió que ahora estás a salvo. Ser miró por la ventana a las estrellas que se estiraban a través de la inmensidad del espacio y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola los días posteriores a la fuga. Desde que Carrick 7 pasó en un ritmo tranquilo, Sura se encontró en él. Horizonte Starbound, el barco que le había salvado la vida, las elegantes paredes metálicas de. Sin embargo, la nave se sentía como un mundo extraño en comparación con el duro terreno rocoso del planeta que había dejado atrás. Ella estaba a salvo, todavía no podía deshacerse de la sensación de que no pertenecía aquí en este barco entre estos humanos. Eran tan diferentes de los de su propia especie. David Chin, el humano que la había rescatado. Era amable, pero había algo en el que la hacía sentir curiosa e insegura. Él siempre estaba ocupado con su. Los sistemas del barco verificaban la navegación y se aseguraban de que todo estuviera en orden. Dado su espacio para recuperarse, pero ese no pudo evitar observarlo desde la distancia, había una facilidad en su movimientos, una confianza en la forma en que trabajaba que ella admiraba. Él no tenía miedo de lo desconocido a diferencia de su gente que siempre buscaba seguridad y certeza. Una día mientras el horizonte rumbo a las estrellas cruzaba un vacío lleno de estrellas vagaba. En el área común del barco, David estaba sentado en una mesa con un pequeño dispositivo en sus manos, parecía concentrado. Pero cuando se dio cuenta de que ella estaba parada junto a la puerta, sonrió cálidamente. ¿Sientes que David le pidió que bajara el dispositivo y le hiciera un gesto para que se sentara? Su voz era tranquila, amigable. Mejor estoy. Tera respondió vacilante caminando hacia la mesa. No podía sacudirse la sensación de estar fuera de lugar, pero sabía que la amabilidad de David era genuina. Él no tratándola como una marginada débil, como su gente todavía lo había hecho, no podía ignorar él. Dudas en su mente. Ella estaba sola en un lugar extraño, lejos de todo lo que ella sabía. Que David notó su incomodidad y le ofreció un pequeño rectangular objeto. Era un proyector de hologramas y lo activó con un toque. El pequeño el dispositivo cobró vida proyectando una imagen vibrante de la Tierra, un planeta con vastos bosques verdes del pasado que se elevan. Montañas y océanos resplandecientes. Esta es la Tierra, David dijo mirando ella cuidadosamente. De donde vengo, un lugar lleno de vida y color. Pensé que tú tal vez quiera verlo. Los ojos de Sura se abrieron de par en par mientras estudiaba la imagen. Era tan. A diferencia de las secas superficies rocosas de Carrack 7 o las frías estrellas distantes, ella. Si hubiera sabido que la Tierra estaba viva, llena de frondosos bosques y ríos resplandecientes. Siempre había escuchado historias sobre la Tierra de viajeros, pero verla con un detalle tan vívido era algo completamente nuevo. ¿Es tan hermoso como parece? Preguntó en voz baja con su voz casi melancólica. David asintió con la cabeza. Es que la Tierra tiene sus problemas como cualquier otro lugar, pero hay una especie de resiliencia en humanos sin importar lo que encontremos, una manera de seguir adelante, seguir creciendo. Ser le dio la vuelta a las palabras en su mente. Resiliencia, que nunca había pensado en ella. Propia gente de esa manera, los Liti valoraban la fuerza por encima de todo y los que no quedaron atrás, pero las palabras de David la hicieron pensar que quizás había más para sobrevivir que solo poder. David se inclinó hacia adelante sintiendo que ella estaba pensando profundamente sobre sus palabras. ¿Sabes? He estado en el espacio durante mucho tiempo, he visto muchas cosas, criaturas extrañas, culturas alienígenas e innumerables mundos, pero lo que he aprendido es que la fuerza viene en todas las formas, no se trata solo de músculos o tamaño, se trata de cómo lidias con lo que viene a ti. Ser parpadeó un tenue destello de comprensión cruzando sus rasgos. ¿Podría ser verdad? Podría ser fuerte a su manera, incluso si ella no era como los demás de su clase. Antes de que pudiera hacer más preguntas, David se levantó y pasó al control panel sus manos, ajustando expertamente la configuración del barco. Tengo algunas cosas para check. Siéntase libre de mirar alrededor del barco si desea, que haya mucho que explorar. Sera vaciló, luego asintió, se levantó y salió del área común caminando hacia abajo. Los estrechos pasillos del barco, las paredes eran lisas y metálicas con suaves luces que iluminaban el camino por delante. Se sintió atraída hacia la plataforma de observación en la parte delantera del barco. Cuando entró, se encontró con una vista impresionante de las interminables estrellas que se extendían ante ella como un vasto mar de luz. Que ella se acercó a la ventana, sus dedos rozando la superficie fría. Las estrellas estaban tan lejos pero parecían tan cerca a ella.
Se sentía pequeña y vasta al mismo tiempo, como si el universo mismo estuviera esperando que ella encontrara su lugar en él. Ella permaneció allí durante lo que parecieron horas perdidas en el vacío. El horizonte hacia las estrellas se movió a través del espacio con un silencio. Zumbido, pero para Sera se sentía como si todo el barco la estuviera llevando a través de lo desconocido, dándole un sentido de dirección. Ella ya no solo corría, sino que avanzaba incluso si no lo hacía del todo. Entender a dónde iba después de un largo rato, regresó al área común. David estaba allí jugando con algunos. Equipo levantó la vista cuando ella entró en su rostro, iluminándose con una pequeña sonrisa. ¿Está bien?, le preguntó. Azura asintió lentamente, la incertidumbre en su corazón comenzaba a desvanecerse. Creo que estoy empezando a entender, ella dijo en voz baja. David levantó una ceja curiosa. Entiende lo que Sura encontró en su mirada, una resolución silenciosa en sus ojos. Fuerza no se trata solo de lo que puedo hacer solo, se trata de lo que podemos hacer juntos. David sonrió. Ese es el espíritu. Bienvenido a la tripulación. Viera por primera vez desde que su gente la expulsó. Sentía que tenía un lugar al que pertenecer. El horizonte estelar ya no era solo un barco para ella, era su hogar. Los días pasaban rápidamente a bordo del Starbound Horizon, y aunque todavía se estaba acostumbrando a estar en el espacio, sintió una creciente sensación de paz con la guía silenciosa de David. Ella comenzó a aprender más sobre la forma de vida humana. Pasaron horas hablando sobre sus mundos, su tierra y su mundo natal del éter. Cuanto más ella aprendió que la morera, se dio cuenta de que los humanos, a pesar de sus diferencias con los de su propia especie, compartían algo poderoso, la voluntad para sobrevivir. Pero los días de paz a bordo del barco pronto se vieron interrumpidos por un evento inesperado y alarmante que comenzó con un estruendo bajo, apenas perceptible al principio. Sura, que había estado leyendo algunos viejos los libros humanos que David le había dado, levantaron la vista sobresaltados y las luces del barco parpadearon. Y el zumbido del motor cambió a un tono más profundo y tenso. David, que había estado en la cabina de repente, corrió al área común con una expresión de preocupación en su rostro. Tenemos problemas, dijo. Su voz constante, pero urgente. Hemos captado algo en los escáneres. El grande barco y se dirige directamente hacia nosotros. El corazón de se saltó un latido. ¿Qué tipo de?, le preguntó Aschip acercándose a él. David revisó rápidamente el panel de control. Aún no lo sé, pero es enorme y no es amigable. Creo que son los CIES. Criaturas que me advierte sobre el estómago de Sira. Apretaron las crestas esas. Aterradores depredadores la habían cazado durante días en Karak 7, eran enormes. Feroz e implacable, diferente a todo lo que había enfrentado, su gente siempre lo había hecho. Evitó el conflicto con los UES considerándolos demasiado peligrosos para pelear, pero aquí las cosas en el espacio eran diferentes. Ella ya no estaba en Karak 7, tenía que pensar y piensa rápido. David pareció sentir su miedo. No te preocupes, Kira, estaremos bien. Él dijo que tratando de tranquilizarla. El horizonte de Starbound es rápido y tenemos los mejores escudos del sector. Lo superaremos. Sura asintió, pero dudó aún. Persistía en su mente que el CIES había estado en Kakfi durante generaciones cazando cualquier cosa. Eso se movió. Ella nunca los había visto en el espacio, pero si la habían rastreado hasta esta nave, no se sabía qué eran. Capaces de la idea de enfrentarlos de nuevo, especialmente en las vastas. El vacío del espacio la llenó de pavor. La voz de David atravesó sus pensamientos. Necesitamos superarlos. Necesitaré tu ayuda. ¿Ayuda? Gira preguntó sorprendida. ¿Cómo puedo ayudar a que los ojos de David se encuentren con los de ella? Tienes habilidades energéticas, así es como sobreviviste en Karak F. Si podemos trabajar juntos, creo que podemos crear un distracción. Y se deslizó más allá de ellos. Teera lo miró con incredulidad. Ella nunca lo había hecho. Consideró usar sus poderes de esa manera y, sin embargo, David le estaba pidiendo que confiara en él para confiar en sí misma como parte de ella. Quería retroceder para mantenerse a salvo en el barco, pero otra parte, uno que había estado callado durante tanto tiempo, la instó a defenderse para demostrar que no era débil. Lo intentaré, dijo en voz baja. Respirando hondo, haré lo mejor que pueda. David rápidamente la dirigió al centro de control de la nave, donde le mostró una serie de instrumentos complejos que monitoreaban el barco entrante. Ella no entendía completamente los aspectos técnicos, pero David fue paciente explicando cada parte. Instaló un sistema de escudo secundario y señaló cómo crear una explosión de energía que podría confundir los poderes de Kadir del sistema de rastreo de los únicos. No eran completamente comprendidos ni siquiera por su gente, que el ITER siempre había visto sus habilidades como un defecto, algo que la diferenciaba y la convertía en un objetivo, pero David los había visto de manera diferente. Él había visto potencial y ahora ella tenía que poner a prueba ese potencial con David.
Instrucciones. Ese se concentró en sus habilidades, canalizando su energía en un Fouk. Estalló, su cuerpo zumbó de poder mientras visualizaba la nave de Losé acercándose, podía sentir su presencia como si sus formas masivas se acercaran a ella, su hambre interminable. Estabilizó su respiración enfocándose en la calma que David le había enseñado, el barco a su alrededor se sentía como una extensión de su propio cuerpo ahora y su energía fluyó hacia él con facilidad. David lavó ella de cerca su rostro tranquilo pero intenso ahora. Sara lo suelta. Casera soltó él energía enviando un pulso brillante a los escudos. La luz estaba cegando un destello que onduló a través el horizonte hacia las estrellas y más allá distorsionando momentáneamente el espacio a su alrededor. La nave de Losé lo habría visto a luz cegadora en la vasta oscuridad del espacio, habría confundido sus sensores creando una abertura para él. Horizonte Starbond. Para liberarse el barco se tambaleó hacia adelante mientras David pilotaba rápidamente. Fuera del camino de los CFT entrantes, Sura sintió el repentino movimiento del barco. Propia energía aún zumbando por sus venas, el momento fue tenso, el silencio espeso mientras esperaban a ver si los CFT habían sido engañados. Segundos pasaron, y luego minutos. David mantuvo sus ojos en él. Escáneres, sus manos moviéndose con facilidad practicada, finalmente miró a ese y sonrió. Lo hicimos, se están alejando, dijo que su voz se llenó de alivio. Ella no se había dado cuenta de que estaba conteniendo el aliento, habían escapado, ella había ayudado. Ellos escapan del miedo que se había apoderado de ella momentos antes. Comenzó a desvanecerse reemplazado por algo desconocido, una sensación de orgullo. Por primera vez, Sura sintió que había hecho algo más que ella se había defendido y juntos habían ganado. David le dio un agradecido asiente. Que fue increíble, Sur, que eras. El increíble. Sera sonrió suavemente sintiendo que el calor de sus elogios se asentaba en ella. Pecho. Ella no era débil, ella no era una carga, ella tenía fuerza y ella tenía. Lo demostró después del encuentro cercano con las cosas CIES a bordo del Starbond. Horizonte se instaló en una calma tensa, el peligro inmediato había pasado, pero no pude evitar la sensación de que algo más se avecinaba. La inmensidad del espacio estaba llena de incógnitas y cada Day se sintió como un nuevo desafío. Pasó más tiempo con David aprendiendo las complejidades del barco y obteniendo una comprensión más profunda de su mundo, a pesar del nuevo vínculo entre ellos. Sura no pudo evitar sentirse como una extraña en este vasto universo. David, por su parte, fue paciente, parecía entender que necesitaba tiempo para adaptarse. Hablaban a menudo sobre su pasado, sobre la tierra, sobre su mundo natal, Liora. Pero todavía hubo momentos en los que sintió una punzada de soledad. Los recuerdos de ella, la familia de las personas que la habían abandonado, todavía permanecía en el fondo de su mente. Ella nunca había encajado realmente en Liara. Pero ahora, aquí en el espacio, no estaba segura de a dónde pertenecía una noche, ya que las estrellas brillaban fuera de la plataforma de observación del barco. Sera se encontró parada frente a la gran ventana. Mirando hacia la infinita oscuridad, las estrellas parecían tan cerca pero tan lejos que ella se preguntó si su gente alguna vez miró al cielo nocturno y se preguntó en qué pensaban más allá de su planeta. ¿La recordaban a ella, a la que habían dejado de lado por ser diferente a ella? Los pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos detrás de ella. David entró en la habitación con su expresión pensativa. «Has estado callado últimamente», dijo apoyado contra la pared. «¿Lo que tienes en mente?» Sura no se volvió para mirarlo de inmediato, sino que respiró hondo sintiendo el peso de sus palabras. «He estado pensando en Látora, mi gente, los extraño, pero ellos nunca no me aceptaron por quien soy. No sé si alguna vez lo harán». La voz de David era gentil mientras hablaba. «Lo siento, Sa, no puedo imaginar cómo es eso, pero te quiero a ti. Para saber algo, no tienes que ser como ellos para ser valioso, no tienes que encajar en algún molde, tienes algo único y poderoso, y eso es lo que te hace especial». Sura finalmente volteándome a mirarlo sorprendido por la sinceridad en su voz. «Nunca lo pensé así, como mi gente siempre me dijo. Yo era una carga, que mis habilidades me debilitaban». «Estaban equivocados», David respondió, su ojos fijos en los de ella. «Todo el mundo tiene un lugar en este universo, puede llevar algún tiempo encontrarlo, pero está ahí fuera». Sera sintió un calor extenderse por su pecho. Las palabras de David fueron como un bálsamo para su corazón herido por primera vez. Se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un lugar al que realmente pertenecía, pero su momento de la paz duró poco. Las alarmas del barco de repente sonaron, un ruido estridente que cortó a través de la tranquilidad. El corazón de Sura corrió mientras se volvía hacia el panel de control, donde David se movió rápidamente para evaluar la situación. «¿Qué es lo que?», le preguntó a su voz. Apretados por la ansiedad, los dedos de David volaron sobre los controles, sus ojos entrecerrados
Concentración es otro barco, este es mucho más grande que el anterior y no es de... Por aquí se le cayó el estómago al señor, podía sentir el peso de la situación. Presionándola a quien fuera que perteneciera a este nuevo barco, no eran amigos. David juró en voz baja que no sabía quiénes eran, pero se han aferrado a nuestra posición, también se están moviendo rápido. Fastser se acercó a él, su mente acelerando. ¿Qué hacemos? David se volvió hacia ella. Su expresión seria pero tranquila: tenemos dos opciones, podemos intentar superarlas o podemos enfrentarlos de frente y ver qué quieren, no estoy seguro de que lo logremos y salimos corriendo. Sura asintió con la cabeza y dijo que no quería correr más. Ella había huido de las artesanías, ella había huido de su gente, pero ahora ella estaba lista para mantenerse firme. Ayudaré a Sera, dijo firmemente, si vamos a enfrentar. Ellos lo haremos juntos. David, ojos suavizados, pero no hubo vacilación en su respuesta. Está bien, preparémonos. Se movieron rápidamente al mando del barco centro, donde David comenzó a trabajar ajustando los escudos que tenía Sur a su lado, observando de cerca los sistemas del barco. Eran complejos y ella todavía no los entendía completamente, pero ella estaba aprendiendo mientras David trabajaba enfocado. Tratando de sentir la otra nave, pudo sentir su presencia como un gran peso en el vacío del espacio, como un animal acechando su presa. Sean quienes sean, no se están alejando, murmuró David, tenemos que hacerlo. Burlarlos. Viser sintió una oleada de determinación de que no tenemos que correr más rápido que ellos. Ella les dijo en voz baja que podemos usar su propio sistema de rastreo contra ellos y yo crear una señal falsa, podríamos ser capaces de engañarlos. David levantó una ceja. ¿Crees que puedes hacer eso? Sura asintió. Lo he hecho antes, no será fácil, pero podría funcionar. David la miró con una mezcla de admiración y confianza de todos. Bien, vamos a intentarlo juntos. Trabajaron rápidamente combinando sus habilidades para manipula los sistemas de la nave y crea un señuelo. Sura centrado en la tarea en cuestión. Sintiendo que la energía fluía a través de ella mientras la dirigía a los sensores de la nave, su corazón se aceleró, pero su mente estaba despejada. Esta era su oportunidad oportunidad de demostrar que ella era más que una sobreviviente como el otro barco. Se acercó más. Sura soltó la falsa señal enviándola a la vasta vacío. El barco señuelo brilló en existencia en su radar, una ilusión perfecta de un barco más grande que observaban. Cuando el barco enemigo viró hacia la señal, David se distrajo momentáneamente. Una respiración profunda, su mano firme en los controles. Está funcionando, somos libres por ahora. Ser exhaló una sensación de alivio sobre ella, pero sabía que esto era solo él. Comenzando quienquiera que fueran estos nuevos enemigos, eran implacables y ella estaba lista para enfrentarlos sin importar lo que el horizonte de Starbound continuara su viaje a través del espacio, pero el peligro estaba lejos de terminar. Casera y David habían evadió con éxito el misterioso barco que los había atacado, pero la tensión entre ellos se mantuvo todos los días. La incertidumbre de su situación se hacía más grande. Quienquiera que los hubiera estado persiguiendo no iba a detener a Sira. Sabía que mucho. Durante los últimos días, David había estado escaneando el espacio circundante tratando de averigüe quién había enviado al barco enemigo a trabajar largas horas, manteniendo los sistemas del barco funcionando al máximo rendimiento. Sera también pasó su tiempo aprendiendo más sobre el barco, su equipo y el suyo propio. Habilidades. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de cuánto le quedaba por descubrir sobre sí misma y sobre el mundo en el que vivía. Ahora era parte de una tarde mientras caminaba por los pasillos del barco. Se encontró pensando en las lecciones que David le había enseñado. Él había demostrado que la fuerza no se trataba solo de poder. Se trataba de usar lo que tenían trabajando juntos y encontrar el coraje para enfrentar lo desconocido, pero eso no hizo que él incertidumbre más fácil de soportar. Llegó a la plataforma de observación con la esperanza de que la vista de las estrellas la calmara. Pensamientos. La inmensidad del espacio siempre la había asombrado, pero también le recordaba lo sola que se sentía por tanto tiempo había estado corriendo tratando de escapar de los monstruos de CAC 7 e incluso los monstruos dentro de su propio corazón, pero ahora estaba en un barco en medio del vacío con una sola persona en quien confiar. David se había convertido en algo más que un rescatador, se había convertido en su ancla en este extraño mundo nuevo en el que ella confiaba incluso. Aunque ella no entendía completamente sus razones para ayudarla y, sin embargo, parte de ella todavía se sentía como alguien extraño, quien no pertenecía aquí. Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, la puerta de la plataforma de observación se abrió y David entró. Parecía cansado, pero decidido. «Estás aquí de nuevo», dijo. Con una pequeña sonrisa perdida en sus pensamientos, Sura no se volvió para mirarlo de inmediato. En cambio, ella miró las estrellas. «No creo que alguna vez me acostumbre al espacio tranquilo, está tan vacío,
tan vasto, David. Caminé y me apoyé en la barandilla a su lado. Sí, lo entiendo, es fácil sentirse pequeño aquí, pero las estrellas tienen una forma de hacerte pensar que tal vez, solo tal vez, todo esté bien. Conectado, sabes que Sera lo miró intrigado. Conectado, David asintió con la cabeza. Ojos mirando hacia la extensión infinita. Sí, solía sentir que yo también estaba solo. Mucha gente piensa, pero luego te das cuenta de que hay otros por ahí como tú y yo, todos somos solo. Tratando de abrirnos camino a través de la oscuridad con la esperanza de encontrar algo que valiera la pena aferrarnos a Sura, guardamos silencio por un momento. Procesando sus palabras, ella nunca lo había pensado de esa manera. Para ella, la inmensidad del espacio siempre había sido algo a lo que temer, algo que la hacía sentir pequeña, pero tal vez David tenía razón. Tal vez en este universo vacío había una conexión entre todos los seres vivos. Algo que los unía incluso cuando no podían verlo. Antes de que ella pudiera responder, de repente sonó una alarma. A lo largo del barco, sacudiendo a ambos de su conversación, el agudo. El sonido fue seguido por la voz de los barcos ahí frío y advertencia clínica. Nave entrante detectó origen desconocido, aproximación rápida. El corazón de Sur se saltó venció la sensación de pavor que había estado reprimiendo, inundó a Ed y rápidamente se volvió hacia David, que ya se estaba moviendo. Hacia el panel de control. Lo tengo, David dijo con voz firme pero urgente. Son ellos de nuevo, nos encontraron. La mente de ese corriendo. Ella sabía que este momento era. Pero ahora que estaba aquí, se sentía desprevenida, nunca se había enfrentado a un verdadero batalla en el espacio antes de que ella solo hubiera sobrevivido corriendo o escondiéndose, pero tiempo en que no hubo escapatoria. Las manos de David volaron sobre los controles y el barco. Los sistemas cobraron vida ajustándose a la nueva amenaza. No podemos escapar de ellos esta vez, dijo con cara sombría. Igualamos nuestra velocidad, tendremos que luchar contra el estómago de Sura tensado. ¿Cómo luchamos? Ni siquiera sé cómo se ven. David se volvió hacia ella con los ojos serios. Tampoco sé mucho sobre ellos, pero podemos usar su sistema de rastreo contra ellos nuevamente. Necesitaré tu ayuda para configurarlo. Un señuelo, algo para confundir sus sensores. Sera sintió agudizando su mente. Con el enfoque esto era todo, no había vuelta atrás ahora que ella había gastado tanto. El tiempo corría, pero David le había mostrado cómo mantenerse erguida, ahora tenía que demostrarlo. Ella podía luchar por sí misma y por los dos. Siguió a David hasta el centro de mando, donde rápidamente le explicó él. Planificarían que crearían una señal falsa nuevamente, pero esta vez necesitaban hacer. Seguro que estaba convencido de que Vincing lo suficiente como para comprarles el tiempo que necesitaban. Bura enfocaría su energía en los sistemas de la nave, usando sus habilidades para manipular los sensores y crear la ilusión de una nave más grande y poderosa como enemigo. El barco cerrado en ese podía sentir la creciente presión de la que ya no se trataba. Supervivencia. Se trataba de demostrar que ella no era una víctima, ella no era solo alguien a quien salvar, ella era fuerte y podía ayúdala a contraatacar. Respirando hondo, ella enfocó toda su energía vertiéndola en los sistemas del barco. Los sensores del barco zumbaron en respuesta y una imagen brillante y reluciente de un barco señuelo apareció en su radar. La ilusión era perfecta, demasiado perfecta. Las manos de David eran estable mientras ajustaba el rumbo de la nave, guiando el horizonte hacia el cielo estrellado. Hacia su posición, la nave enemiga disminuyó la velocidad atraída por el señuelo. Sus sensores se fijaron en la señal falsa. Ahora David gritó visita. Lanzó la señal observando cómo la nave enemiga se desvió de su trayectoria interrumpida por el rastro falso. Se habían ido, lo habían vuelto a hacer, por ahora estaban a salvo. David se volvió hacia ella. Su rostro se convirtió en una sonrisa. Buen trabajo, Exera, lo hiciste ser. Sentí una ola de el alivio se apoderó de ella, pero ella sabía que esto era solo una victoria temporal. El peligro no había terminado, pero por primera vez en su vida se sintió lista para lo que vendría después. Ya no era solo una sobreviviente, ella era una luchadora. El horizonte Starbound flotaba silenciosamente en el vacío de espació, sus motores zumbando suavemente mientras se alejaba de la escena de la última confrontación. La nave enemiga, engañada por su señuelo una vez más, se había retirado en la distancia, pero sabían que no estarían a salvo para siempre. La amenaza era todavía por ahí, acechando en la oscuridad, esperando la próxima oportunidad de atacar. David estaba sentado en el panel de control. Sus ojos se enfocaron en las salidas rojas mientras ajustaba su rumbo. La tensión entre ellos se habían calmado desde su última fuga, pero ambos sabían que el peligro no pasaba por el misterio de los barcos. Perseguirlos seguía sin resolverse y cada momento que pasaba los acercaba a otro enfrentamiento. La ventana de observación miraba hacia la interminable extensión de estrellas que tenía. Pasó gran parte de su vida huyendo de su pasado,
pero ahora en este momento sintió una sensación de claridad del viaje en el que se había embarcado con David. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de encontrar su lugar en un universo que parecía tan vasto e impredecible. David cambió hacia ella su voz rompiendo el silencio. Deberíamos estar a salvo por ahora, pero yo creo que es hora de averiguar quién ha estado detrás de nosotros. No podemos seguir corriendo para siempre. Sira asintió lentamente volviéndose hacia él. Estoy de acuerdo, pero ¿por dónde empezamos? No lo hacemos. Incluso saber quiénes son o por qué nos siguen. La expresión de David endurecido. Tengo algunas ideas, pero primero debemos asegurarnos de que no sean solo una amenaza aleatoria que puedan estar buscando algo que alguien. Tenemos que aprender lo que están buscando. Sura dio un paso adelante. Mirada intensa. ¿Qué pasa si me persiguen? ¿Qué pasa si saben de mis habilidades? David consideró esto por un momento antes de responder. Tal vez sea posible, pero no creo que. Esa es toda la razón por la que está sucediendo algo más grande aquí y creo que tenemos que resolverlo antes. Es demasiado tarde. Sura sintió que una ola de incertidumbre se apoderaba de ella, que había gastado gran parte de su vida tratando de esconderse, tratando de suprimir sus habilidades, pero ahora la idea de ser casada por ellos despertó algo profundo dentro de ella. ¿Podrían los IES o estos misteriosos barcos estar tras ella por sus poderes, o había algo más en juego? David ya estaba trazando un nuevo rumbo en el panel de control. Necesitamos encontrar una manera de comunicarnos con la red más grande de barcos en este sector. Si podemos obtener acceso a su información, podríamos descubrir a quién pertenecen estos barcos y por qué nos apuntan a cero. Lo lavó sintiendo una creciente sensación de determinación. Ella ya había aprendido mucho de David, pero todavía quedaba tanto por descubrir, que él le había demostrado que ella era capaz de más de lo que jamás había creído. Solo sobreviviendo juntos pudieron resolver esto. Mientras se preparaban para el siguiente paso en su viaje, Kazura no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado cuando la conocieron. Había estado rota, perdida y sola en un vasto mundo desconocido. Ahora ella estaba con David. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que le esperaba. Había encontrado no solo un compañera, pero una razón para seguir avanzando. El horizonte estelar ya no era solo un barco, era su hogar, un lugar donde ella había descubierto la fuerza que nunca supo que tenía, y David se había convertido en algo más que su salvador. Él era su pareja. La iguala a alguien que la veía no como una víctima, sino como una fuerza a ser contados. Mientras se preparaban para lanzarse a otro capítulo incierto de su viaje, Sira sintió que algo se agitaba. Dentro de ella había una confianza silenciosa que había estado ausente durante tanto tiempo que no estaba. Ya tenía miedo de lo desconocido, sabía que pasara lo que pasara después, tenía el poder de enfrentarlo con David a su lado. Ella nunca volvería a estar sola. Los motores del barco rugieron a la vida, el zumbido familiar llenando el aire como él. Starbond Geraisen comenzó su nuevo curso. Gira miró a David ofreciéndole una pequeña sonrisa, la devolvió con una propia, y por primera vez en mucho tiempo. Tiempo en que sintió que ya no solo huían de algo, sino que se dirigían hacia algo importante. El universo era vasto, pero ya no se sentía tan vacío el uno con el otro. Habían encontrado un sentido de propósito, y mientras las estrellas se extendían ante ellos, sabía que este era solo el comienzo de un nuevo viaje lleno de descubrimientos, desafíos y esperanzas.